El aire en la estampa olía a trufas y a una celebración que no era para mí, aunque yo la hubiese financiado en silencio, como tantas otras cosas. La luz de las velas danzaba sobre las copas de cristal, reflejando los rostros sonrientes de 30 invitados que creían celebrar el 45º cumpleaños de mi único hijo, Andrés. Yo lo observaba desde mi asiento, con esa mezcla de orgullo y nostalgia que solo una madre conoce, recordando el peso de su cabeza sobre mi hombro cuando era niño. El murmullo de las conversaciones era una sinfonía de éxito, un sonido que yo misma había ayudado a componer con mis noches en vela, mis planos de arquitecta y mis sacrificios silenciosos. Aún no sabía que esa noche, cada uno de esos sacrificios sería arrojado a mis pies como basura, en el escenario más público y humillante posible. Andrés se puso de pie, golpeando suavemente su copa con un tenedor. El silencio se extendió por la mesa como un mantel de seda. A sus 45 años, vestía el éxito como un traje a medida, impecable, costoso y un poco rígido. Su reloj suizo, un Tag Heuer, que yo le había regalado en su graduación, brillaba bajo la luz del candelabro, un recordatorio constante del tiempo y el dinero que había invertido en él. Su sonrisa era amplia, practicada, la misma que usaba para cerrar negocios inmobiliarios. Levantó su copa. Sus ojos recorrieron a los invitados, a sus socios, a sus amigos, y se detuvieron un instante en su joven esposa, Camila, antes de pasar sobre mí, sin verme realmente. Yo era parte del decorado, un mueble antiguo en su vida moderna. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí», comenzó, su voz resonante llenando el salón privado. «Hoy no solo celebro un año más de vida, sino el comienzo de una nueva era para nuestra familia». Mi corazón se hinchó de anticipación. Esperaba unas palabras de cariño, un reconocimiento, el gesto que una madre siempre anhela. Pero su discurso tomó un desvío helado. Habló de futuro, de expansión, de una visión renovada. Habló de fuerza y de dejar atrás el pasado. Y mientras sus palabras fluían, sentí una corriente de aire frío, una premonición que me erizó la piel. Su mirada se endureció al encontrarse finalmente con la mía, y comprendí que no estaba dando un brindis, sino leyendo una sentencia. «El pilar de esta nueva era», continuó, su voz adquiriendo un filo cortante, «es mi esposa, Camila». Hizo un gesto hacia ella, que sonreía con una pizca de nerviosismo. «Mamá, es tiempo de que descanses». La frase cayó sobre la mesa con el peso de una lápida. Camila ahora es la mujer de la casa. Ella será la nueva administradora de todo el patrimonio familiar. El shock fue una ola que silenció por completo a los invitados. Los tenedores se detuvieron a medio camino. Las sonrisas se congelaron. El aire se volvió denso, casi irrespirable. La humillación era un plato que me servían frente a todos, un veneno lento que paralizaba cada músculo de mi cuerpo, excepto los de mi rostro. Para sellar su decreto, sacó de un portafolio a sus pies una carpeta de cuero oscuro, casi negra. El objeto parecía absorber la luz del lugar. Era gruesa, con documentos que yo jamás había visto, y se la entregó a Camila con una solemnidad teatral, como si le estuviera cediendo un cetro. Ella lo tomó con ambas manos, sus dedos adornados con anillos de diamantes rozando el cuero. Ese simple gesto era una coronación y, a la vez, mi destronamiento. La carpeta, con su contenido misterioso, se convirtió en el símbolo tangible de mi exclusión, la prueba física de que había sido declarada obsoleta en mi propia vida, una reliquia cuyo valor acababa de expirar. ¿Qué contenía exactamente ese poder notarial que él le entregaba con tanta ceremonia? Fue entonces cuando me asestó el golpe final, mirándome directamente, con una frialdad que nunca antes le había conocido. «Por favor, mamá, no me llames más», dijo, su voz sin un ápice de emoción. «Ya tengo otra madre que cuidará del patrimonio». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, brutales, definitivas. Sentí como 30 pares de ojos se clavaban en mí, algunos con lástima, otros con una mórbida curiosidad. Querían ver si me derrumbaba, si lloraba, si gritaba. Esperaban el melodrama de una anciana despojada, pero yo no les daría ese espectáculo. La arquitecta dentro de mí sabía que los cimientos debían permanecer firmes
incluso durante un terremoto. Respiré hondo, permitiendo que el dolor se asentara en mi interior como una piedra fría en el fondo de un pozo. Levanté la barbilla, sosteniendo su mirada hasta que fue él quien la desvió. El silencio de los invitados era un grito sordo, con una serenidad que no sentía, pero que podía fabricar con los restos de mi dignidad. Le respondí para que todos escucharan, mi voz clara y sin temblar. El patrimonio que yo construí, Andrés, entiendo, no era una rendición, era una declaración, era un recordatorio sutil pero inquebrantable de que cada ladrillo de su fortuna llevaba mi nombre, aunque él intentara borrarlo. La batalla no había terminado. Apenas estaba trazando las primeras líneas del nuevo plano. La tensión se rompió en un murmullo incómodo. La gente empezó a hablar de nuevo, pero más bajo, con miradas furtivas en mi dirección. La fiesta estaba muerta, aunque nadie tuviera el valor de irse. Andrés actuaba como si nada, riendo con un socio, mientras Camila sostenía la carpeta de cuero contra su pecho como un escudo. Me quedé sentada, observando la escena que yo misma había financiado. Me convertí en una espectadora de mi propia ejecución, pero mientras ellos celebraban su victoria, yo empecé a hacer cálculos, a medir distancias, a diseñar en silencio mi contraataque. No sabían que habían despojado a una arquitecta, y yo sé construir, pero también sé exactamente cómo demoler una estructura desde sus cimientos. Cuéntame desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Si crees que la dignidad no tiene edad, apóyame con un like para que este mensaje llegue más lejos. Aquella humillación en el restaurante no nació de un impulso. Fue el acto final de una demolición planificada durante años. Mi mente se rebobinó hasta 1995, a mi antiguo estudio de arquitectura en la calle Merced. Tenía 42 años, y el olor a amoníaco de las copias de planos y el café recalentado eran el perfume de mi vida. Fuera, la ciudad dormía, pero yo permanecía inclinada sobre mi mesa de dibujo, la luz de la lámpara creando un círculo íntimo en la oscuridad, mientras trazaba líneas que se convertirían en los sueños de otros. Pero un sueño era solo mío: comprar el terreno de 300 metros cuadrados en Los Fresnos 1254, un lugar con árboles viejos y la promesa de un hogar que yo misma diseñaría para mi hijo, Andrés. Para conseguirlo, tuve que construirlo en papel mucho antes que en ladrillos. Durante 18 meses seguidos, mis jornadas laborales se extendieron a 16 horas. Acepté 3 proyectos de condominio simultáneamente, un ritmo que habría agotado a un arquitecto más joven. El objetivo era una cifra que parecía una montaña: $25,000, el costo total del terreno. Cada noche sumaba los honorarios pendientes, calculando cuántas paredes más tenía que dibujar para asegurarlas de mi propia casa. Recuerdo el cansancio en mis huesos, un dolor sordo en la espalda, pero lo silenciaba con la imagen del rostro de un Andrés adolescente, imaginándolo en un jardín que aún no existía. Él no sabía de mis sacrificios. Yo me encargué de que solo viera los resultados. El día que firmé la escritura en la notaría, el documento se sentía más pesado que cualquier plano. El papel grueso y el sello de tinta en relieve eran la materialización de miles de horas de trabajo. No era solo la compra de una propiedad, era la construcción de un cimiento literal para el futuro de mi hijo. Le entregué una copia, y él, con la despreocupación de sus 17 años, apenas la miró antes de preguntar si podíamos ir a celebrar con pizza. Para él era un papel, para mí era una promesa de estabilidad, un ancla en el mundo. Jamás imaginé que casi 30 años después, ese mismo hijo buscaría vender esa ancla, tratando de arrancarla de un lecho que yo había construido con mi propia sangre y esfuerzo. Ver el cartel de «Se vende» de aquella inmobiliaria de lujo frente a mi casa se sintió como una profanación. La casa de Los Fresnos 1254 no era una simple propiedad en su cartera de inversiones, era un testimonio. Cada viga había sido calculada, cada ventana orientada para recibir el sol de la mañana. Yo había discutido con los contratistas, había supervisado la mezcla del cemento y había plantado personalmente los rosales del jardín. Que Andrés, el niño que corrió por esos pasillos, ahora le pusiera un precio de $750,000, como si fuera una mercancía cualquiera,
Demostraba que no solo había olvidado mi sacrificio, sino que estaba dispuesto a demoler activamente mi legado por un puñado de billetes. Mi siguiente gran sacrificio llegó en 2008, un año marcado por el luto. Tras la repentina muerte de mi esposo, recibí el pago de su seguro de vida, un cheque por $150,000. Lo recuerdo perfectamente, sentado en el frío despacho del agente de seguros, con el documento en mi mano. Ese dinero representaba mi seguridad, la tranquilidad para mi vejez, una barrera contra la incertidumbre. Podría haberlo invertido, haber viajado, haberlo usado para mis propios proyectos. Pero vi a Andrés, con 28 años, lleno de ambición pero sin capital, luchando por encontrar su lugar en el mundo. Y una madre, a veces, confunde la prudencia con el egoísmo. Decidí que mi futuro podía esperar, pero el suyo no. En lugar de guardarlo, invertí hasta el último centavo en fundar Transportes Sol del Sur, una pequeña empresa de logística que parecía prometedora. Fue mi idea, basada en un estudio de mercado que yo misma realicé. Pero, en un acto de fe ciega, un acto que ahora me quema en la memoria, decidí poner la empresa completamente a su nombre. «Es para darte un empujón, hijo», le dije mientras firmábamos los papeles constitutivos. Quería que sintiera el orgullo de ser el dueño, el fundador. Mi abogado, el viejo Ramiro Ledesma, me advirtió. «Isabel, al menos mantén una participación mayoritaria», me aconsejó. Yo sonreí y le dije que mi hijo era mi única participación mayoritaria. Ese empujón se convirtió en el motor de su fortuna. Los $150,000 iniciales se multiplicaron. La empresa creció y se expandió al sector inmobiliario. Pero mi rol, gradualmente, fue borrado de la historia oficial. Dejé de ser la fundadora para convertirme en una simple asesora ocasional. Y luego, en una espectadora. La empresa que nació del último legado de mi esposo se transformó en el arma que Andrés ahora usaba para despojarme. Cada camión con el logo de Sol del Sur que veía en la carretera era un recordatorio de mi ingenua generosidad. La prueba rodante de que había financiado mi propia destrucción, entregándole el poder a quien menos lo merecía. ¿Cómo podía un acto de amor puro torcerse de una manera tan monstruosa? El problema de invertir todo en un hijo es que, a veces, olvidas diversificar tu propia vida. Dejas de ser una persona para convertirte en un recurso, una fuente inagotable de apoyo que ellos dan por sentada. Pero los recursos se agotan. O en mi caso, se declaran irrelevantes. La historia de la empresa se reescribió, y en la nueva versión, yo no era más que una nota a pie de página, una anécdota sentimental que Andrés contaba en cenas de negocios para parecer un hombre hecho a sí mismo, omitiendo convenientemente quién le había entregado el martillo y los clavos. La estocada final, la que permitió la humillación pública, ocurrió hace apenas 2 años, en 2020. Andrés llegó a mi casa una tarde de martes, no con un ramo de flores, sino con una pila de documentos. Los extendió sobre la mesa de mi cocina, su portafolio de cuero, invadiendo el espacio donde solía ayudarlo con sus tareas escolares. Su tono era casual, casi apresurado. «Mamá, necesito que firmes esto. Es para una expansión del negocio, una simple formalidad para asegurar un crédito. Cosas de bancos, ya sabes». Sus ojos evitaban los míos, fijos en los papeles, una señal que en ese momento ignoré por completo. Analicé los encabezados de los documentos. Eran poderes notariales amplios, cesiones de derechos, cláusulas complejas que hablaban de administración total e irrevocable. Mi mente de arquitecta, acostumbrada a leer la letra pequeña de los contratos de construcción, detectó las alarmas. Le pregunté sobre una cláusula específica, la número 7, que le otorgaba un poder ilimitado sobre todos los bienes presentes y futuros. Fue entonces cuando me lanzó la frase que se convirtió en el epitafio de mi autoridad. Me tocó la mano con una paciencia falsa y dijo: «Mamá, tú no entiendes de estas cosas, solo firma». La condescendencia en su voz fue más afilada que cualquier cuchillo. Me sentí infantilizada, reducida a una anciana, senil que no podía comprender el mundo moderno de las finanzas. Me hirió profundamente, no solo por la mentira, sino por el desprecio implícito. Me estaba diciendo que mi inteligencia,
la misma que había construido nuestro patrimonio, ya no era válida. Y en un momento de debilidad, de fatiga emocional, de querer creer desesperadamente que mi hijo nunca me haría daño, tomé el bolígrafo. Cada firma que estampé en esas hojas fue un ladrillo que quité de mi propio muro de protección. Fue un acto de suicidio financiero y emocional, ejecutado con la confianza ciega que solo una madre puede profesar por su hijo. A partir de ese día, el aislamiento fue sistemático y total. Los informes financieros que solía recibir dejaron de llegar. Mis llamadas al contador de la empresa eran desviadas o respondidas con evasivas. Mis credenciales para acceder a las cuentas bancarias fueron revocadas por motivos de seguridad. Me quedé completamente a ciegas, apartada de las operaciones del negocio que yo misma había fundado. Andrés había construido una fortaleza financiera a mi alrededor, y yo le había entregado las llaves de cada puerta. Él pensó que me había encerrado para siempre, pero olvidó un detalle crucial. Yo fui quien diseñó la fortaleza, y siempre me quedo con una copia de los planos originales. Los días que siguieron a la cena en la estampa estuvieron envueltos en un silencio denso y antinatural. Yo me movía por mi propia casa como un fantasma, sintiendo el eco de las palabras de Andrés en cada habitación. Él no llamó, por supuesto que no. Había pronunciado su veredicto y esperaba mi lenta desaparición. El mundo exterior parecía haberse encogido hasta los límites de mi jardín. Pasaba las horas en mi viejo estudio, no dibujando, sino mirando los planos de mi vida, tratando de entender en qué punto la estructura había desarrollado una falla tan catastrófica. La soledad era una compañera fría, hasta que una mañana el timbre de la puerta sonó, un sonido tan inesperado que me hizo sobresaltar. Por un instante pensé que era él, viniendo a ejecutar el siguiente paso de su plan. Cuando abrí la puerta, la sorpresa me dejó sin aliento. No era Andrés, era Camila. Su apariencia era la antítesis de la mujer triunfante que había visto en el restaurante. No llevaba su vestido de diseñador ni sus joyas ostentosas. Vestía unos simples jeans y una blusa arrugada. Su rostro estaba pálido y desprovisto de maquillaje, y sus ojos, hinchados y enrojecidos, revelaban un dolor que yo conocía muy bien. En lugar de su cartera de marca, sostenía con ambas manos un sobre manila grande y abultado, como si fuera un salvavidas. No dijo nada al principio, simplemente me miró, y en su mirada vi el reflejo de mi propia traición. Era la imagen de una mujer a la que le habían prometido un palacio y le habían entregado una jaula. La invité a pasar en silencio. Se sentó en el borde del sofá de mi sala, el mismo sofá donde Andrés se sentó para pedirme que firmara su traición. Ella se retorcía las manos buscando las palabras. Isabel, yo no sabía, comenzó, su voz apenas un susurro. Me dijo que usted estaba de acuerdo, que era un plan para proteger el patrimonio de decisiones impulsivas. La ingenuidad en su voz me habría causado lástima si no estuviera tan ocupada conteniendo mi propia ira. Me contó que, después de la cena, Andrés se había vuelto más controlador, pidiéndole que firmara más papeles, exigiéndole acceso a una pequeña herencia que ella había recibido de su abuela. La fachada se estaba desmoronando, y ella empezaba a ver la verdadera estructura detrás del decorado. Finalmente, con un gesto que selló nuestro pacto tácito, deslizó el sobre manila sobre la mesa de centro de caoba. El sobre aterrizó con un sonido suave, pero para mí fue tan rotundo como un disparo. Esto es lo que me hizo firmar la semana pasada, dijo, su voz ganando un poco de fuerza. Creo que usted debería verlo. No era una visita de disculpa, ni una petición de perdón. Era algo mucho más poderoso. Era el primer movimiento en un tablero de ajedrez que yo creía haber perdido. La visita de Camila no era una súplica, era una declaración de guerra, y ese sobre manila era la primera pieza de artillería que teníamos en nuestro arsenal compartido. Con manos firmes, rompí el sello del sobre. Dentro no había una carta, sino un documento legal de 20 páginas, titulado, en negrita, Contrato de fideicomiso unilateral e irrevocable. Mientras leía las primeras cláusulas, un frío glacial me recorrió la espalda. El lenguaje era denso, deliberadamente confuso,
diseñado para ocultar su verdadera y depredadora intención. Mi cerebro de arquitecta, entrenado para analizar cada detalle de un contrato de construcción, comenzó a deconstruir la trampa legal. Era una estructura perfectamente diseñada, no con vigas y cemento, sino con subterfugios y letra pequeña. Y su único propósito era despojar a Camila de todo lo que poseía. El mecanismo era diabólicamente simple y cruel. El contrato estipulaba que todos los bienes de Camila, tanto los actuales como los futuros, incluyendo su herencia de $50,000 y un pequeño apartamento que poseía antes de casarse, serían transferidos a un fideicomiso. Este sería administrado, según la cláusula cuarta, por un único fiduciario con poder absoluto para comprar, vender y gestionar los activos sin necesidad de consultar al beneficiario. El nombre del fiduciario, impreso con una claridad escalofriante, era Andrés Duarte. Las estaba cercando, construyendo muros legales a su alrededor para dejarlas sin nada, exactamente como había hecho conmigo. Observé el documento, visualizando cada palabra como un ladrillo en esa prisión invisible. En la última página, vi la firma de Camila, una caligrafía temblorosa y redondeada, junto a la de Andrés, una línea de tinta audaz y angulosa, casi agresiva. Él no solo la había engañado para que firmara, sino que había convertido su propia firma en el cerrojo de su jaula. La revelación me golpeó con una certeza absoluta. La crueldad de Andrés no era un acto aislado contra mí, su madre anciana. Era un patrón de comportamiento, un método. No solo me quería demoler a mí, también la estaba acercando a ella. Estaba construyendo un imperio sobre las ruinas de las mujeres de su vida. Camila me confirmó mis sospechas. Con lágrimas en los ojos, me confesó que Andrés le había presentado el documento con la misma excusa condescendiente que usó conmigo. Es solo una formalidad, mi amor, para optimizar los impuestos y proteger nuestro futuro, le había dicho, acariciándole la mejilla mientras le pasaba el bolígrafo. Cualquier pregunta que ella hacía era descartada con un «no te preocupes por estos detalles aburridos». Las similitudes eran escalofriantes. Éramos dos mujeres, separadas por casi 40 años, unidas por la misma manipulación. En ese momento dejé de verla como la usurpadora. La vi como lo que era, su próxima víctima, y supe que juntas éramos más fuertes que él. Nuestra alianza, forjada en la traición compartida, me dio un nuevo propósito. La niebla del dolor comenzó a disiparse, reemplazada por una claridad gélida. Si Andrés era un estafador tan metódico, seguramente habría dejado más rastros. Mi primer instinto fue volver a mi territorio, los números y los archivos. Durante años yo había manejado la contabilidad de mi propio estudio de arquitectura con una precisión obsesiva. Aunque Andrés me había bloqueado de las finanzas de Transportes Sol, del Fundacions Sur, recordaba la estructura original de sus sistemas porque yo misma la había diseñado. Fui a mi estudio, encendí mi viejo ordenador de escritorio y sentí cómo la vieja arquitecta metódica despertaba de su letargo. Como esperaba, todos los accesos directos a los servidores de la empresa estaban bloqueados. Mi contraseña de administradora había sido eliminada. Era un muro digital que Andrés había erigido para mantenerme fuera. Pero un buen arquitecto siempre diseña una puerta de servicio, una entrada oculta. Recordé una dirección de correo electrónico arcaica que había creado en los inicios de la empresa para recibir notificaciones automáticas del banco. Era una cuenta que probablemente él había olvidado. Después de 3 intentos, la contraseña funcionó. Era el nombre del primer perro que tuvimos, Arquitecta 995. La bandeja de entrada, llena de miles de correos no leídos, se abrió ante mí como una cápsula del tiempo. Ignoré los correos de marketing y las notificaciones, irrelevantes. Busqué por palabras clave, transferencia, internacional, retiro, y entonces lo encontré. Una serie de correos electrónicos automáticos, generados por el sistema del banco, que confirmaban transferencias electrónicas salientes. No eran muchas, pero eran significativas. 3 transacciones en los últimos 24 meses, cada una dirigida a una cuenta en el Creditas Bank of Panama. La primera era por $50,000,
la segunda por $70,000 y la tercera, realizada hacía solo 3 meses, por $60,000. Sumaban un total de $180,000, desviados silenciosamente de la empresa que yo fundé con el dinero del seguro de mi esposo. El zumbido de mi vieja impresora fue el único sonido en la habitación, mientras imprimía cada una de las confirmaciones de transferencia. El papel tibio se apilaba en la bandeja, cada hoja un testimonio del sistemático saqueo de Andrés. Observé los números de cuenta, las fechas, las cantidades. No eran simples transacciones, eran planos detallados de su codicia. Un mapa que mostraba exactamente cómo había estado desangrando la empresa familiar para construir su propio paraíso fiscal. Lo estaba haciendo justo debajo de mis narices, confiando en que yo era demasiado vieja, demasiado desconectada, demasiado confundida para darme cuenta. Se había equivocado de manera garrafal. Coloqué las hojas impresas sobre mi mesa de dibujo, junto al contrato de fideicomiso de Camila. Las pruebas formaban un mosaico devastador de su engaño. Por un lado, la trampa legal para su esposa. Por el otro, el desfalco financiero a su propia madre. La evidencia era concreta, tangible. Los números, con su lógica fría e inmutable, contaban una historia que nadie podría negar. Y mientras observaba ese rastro de papel, sentí una calma gélida apoderarse de mí. El dolor se había transformado en una determinación de acero, porque los números, como las estructuras de un edificio, no mienten, y la estructura que Andrés había construido era podrida hasta los cimientos. Con la evidencia financiera y legal en mi poder, necesitaba una prueba más, una que demoliera su fachada de hijo preocupado. Necesitaba exponer su intención de declararme incompetente. El folleto del asilo de ancianos que había dejado olvidado en la cocina era una insinuación, pero yo necesitaba que su plan saliera de sus propios labios. Sabía que su arrogancia era su mayor debilidad, y planeé usarla en su contra. No podía enfrentarlo directamente. Necesitaba que él mismo se incriminara, que me diera el arma definitiva para proteger mi libertad y mi hogar. La estrategia requería sangre fría y una actuación impecable. Preparé el escenario con el cuidado de un director de escena. Lo llamé por teléfono, adoptando un tono frágil y confundido. Le dije que mi tarjeta de crédito había sido rechazada de nuevo en la farmacia y que no entendía por qué, que necesitaba su ayuda. Él suspiró con impaciencia, pero accedió a pasar por mi casa después de su trabajo. Antes de que llegara, coloqué mi teléfono móvil en el frutero de la encimera de la cocina, con la aplicación de grabación de voz activada. La cámara del teléfono estaba oculta por unas manzanas, pero el micrófono estaba despejado. La cocina, el corazón de la casa, se convertiría en una sala de interrogatorios. Cuando llegó, se mostró exactamente como lo había previsto: apresurado, condescendiente y ansioso por resolver el problema de su madre. Le ofrecí un vaso de agua, que rechazó. Fui directo al grano, mi voz temblando ligeramente. Parte de la actuación. «Andrés, encontré este folleto», dije, mostrándole el catálogo del lujoso asilo. «¿De verdad estás pensando en internarme? ¿En enviarme a un lugar así?» Quería que se sintiera en control, que creyera que estaba manejando una situación delicada con una anciana senil. Quería que bajara la guardia y revelara su verdadero pensamiento. Él mordió el anzuelo con una facilidad pasmosa, tomó el folleto, lo miró y luego me dirigió una mirada cargada de falsa compasión. «Es por tu propio bien, mamá», dijo, su voz suave y razonable, el tono de un carcelero explicando la necesidad de los barrotes. «Últimamente tomas malas decisiones con el dinero que queda. Te confundes. Un lugar como este te ofrecería los cuidados profesionales que necesitas, te mantendría a salvo». Cada palabra era una palada de tierra sobre mi tumba civil, una justificación calculada para despojarme de mi autonomía. No se dio cuenta de que cada sílaba estaba siendo capturada. Cada matiz de su traición estaba siendo inmortalizado. Apenas se fue, corrí hacia el teléfono. Detuve la grabación y guardé el archivo con un nombre discreto: receta de pastel de manzana. Mis manos temblaban, pero no de miedo, sino de una furia helada. Reproduje los primeros segundos. Su voz llenó mi cocina, clara y condenatoria. Observé la onda de audio en la pantalla del teléfono, una línea azul irregular
que representaba la geografía de su engaño. Era la prueba irrefutable de su intención. Ya no era su palabra contra la mía. Ahora tenía su propia voz como testigo. Sus propias palabras serían su sentencia. La grabación era la viga maestra que necesitaba para que toda su estructura se viniera abajo. Ahora tenía un arsenal formidable. La prueba de su engaño a Camila, la evidencia de su desfalco financiero y la grabación de su plan para despojarme de mi libertad. Pero para blindar mi posición y proteger mi hogar, la fortaleza que él más codiciaba, necesitaba la piedra angular, la pieza de evidencia que lo invalidaba todo. Necesitaba un documento que probara que mis derechos sobre la casa de los Fresnos eran anteriores a su empresa, a su ambición y a su traición. Sabía exactamente dónde estaba. Había estado esperando, en silencio, durante casi 30 años, como una cápsula del tiempo legal. Fui a mi estudio, a la planoteca de metal gris que ocupaba una esquina entera. Hacía años que no la abría. La llave, pequeña y de latón, estaba en el mismo cajón donde siempre la había guardado. El mecanismo de la cerradura protestó con un chirrido metálico, como si despertara de un largo sueño. Dentro, el aire olía a papel viejo y a recuerdos. Con cuidado, saqué un largo tubo de cartón reforzado, sellado en ambos extremos. Dentro de ese tubo no solo había papel, estaba la historia de mi vida, la prueba material de mis cimientos. Junto a él, en una carpeta de plástico impermeable, estaba el documento que lo corroboraba todo. Con sumo cuidado, desenrollé los planos sobre la gran mesa de dibujo. A pesar de los años, estaban en perfecto estado. El papel de calco, amarillento por el tiempo, aún conservaba la nitidez de las líneas que yo había trazado con tinta china. Eran los planos originales de la casa, cada habitación, cada ventana, cada cálculo estructural. Y allí, en la esquina inferior derecha, dentro del cajetín, estaba mi firma, clara e inconfundible, junto a la fecha, 14 de marzo de 1995. Esto no era un activo de la empresa, era la obra de mi vida, financiada con mis honorarios de mientos nentios, arquitecta mucho antes de que Transporte Sol del Sur fuera siquiera una idea. Junto a los planos, coloqué la escritura original de la propiedad. La leí de nuevo, aunque me sabía cada palabra de memoria. La propiedad en Los Fresnos, 1254, había sido adquirida por Isabel Duarte, viuda, el 10 de mayo de 1995. La empresa familiar fue fundada en 2008, 13 años después. La casa nunca había sido parte del capital de la compañía, nunca había sido usada como garantía para sus préstamos, nunca había sido legalmente suya. Era mía, de una forma tan absoluta e innegable que ninguna artimaña legal posterior podría cambiarlo. Las raíces de esta casa son más profundas que su avaricia, y yo estaba a punto de demostrárselo. Con el arsenal de pruebas completo, pasé el fin de semana transformando mi dolor en un plan de ataque. Mi mesa de dibujo, que por semanas había sido un altar de recuerdos melancólicos, se convirtió en una sala de guerra. Cada evidencia fue tratada como una pieza de un proyecto arquitectónico. El contrato de fideicomiso de Camila, los extractos de las transferencias a Panamá, el archivo de audio con su voz y los planos originales de mi casa. Creé copias digitales y físicas. Organicé todo en un archivador de anillas, con separadores de colores y etiquetas precisas. No era el legajo de una víctima, era el dossier de una demolición, meticulosamente calculado para derribar su imperio de mentiras sin dañar las estructuras adyacentes. Como mi nieto. El lunes a las 9, en 1200 de la mañana, llamé a Ramiro Ledesma. No era una llamada de una vieja amiga pidiendo un favor. Era una cliente contratando a un profesional. Ramiro, buenos días. Habla Isabel Duarte, dije con una voz que no había usado en años, la voz de la jefa de mi propio estudio. Necesito contratar tus servicios. Tengo un problema estructural en mi patrimonio familiar que requiere una demolición controlada y la posterior reconstrucción. ¿Tienes tiempo para verme hoy mismo? Su silencio al otro lado de la línea fue breve, seguido de un «estaré esperándote en una hora». Sabía que la urgencia en mi tono no admitía demoras. La oficina de Ramiro era un santuario de la vieja escuela. Olía a cuero, a papel antiguo y a una justicia que se toma su tiempo.
Se sentía a un mundo de distancia de las oficinas de vidrio y acero de Andrés. Puse el archivador sobre su escritorio de caoba maciza. No hubo lágrimas ni lamentos. Le presenté el caso como si estuviera exponiendo un proyecto a un inversor. Primero la humillación pública, el contexto. Luego, la prueba 1, el fideicomiso. La prueba 2, el desfalco. La prueba 3, la grabación. Y la prueba final, los planos y la escritura. Hablé durante 30 minutos sin interrupción. Mi voz serena, mis manos firmes. Él me escuchaba, asintiendo lentamente, sus ojos de abogado analizando cada ángulo. Cuando terminé, Ramiro se reclinó en su sillón, juntando las yemas de sus dedos. Se tomó un largo momento, revisando de nuevo los documentos. Luego, me miró, y por primera vez en semanas, sentí que alguien me veía no como una anciana frágil, sino como la mujer competente que siempre fui. «Isabel», dijo finalmente, su voz grave y segura, «esto que tienes aquí no es un simple drama familiar. Esto es un caso de libro de fraude, coacción, administración fraudulenta y abuso de confianza. Tu estructura probatoria es sólida como el granito. Esa validación profesional fue por el primer rayo de luz. Mis cimientos, después de todo, seguían intactos. El primer paso, me explicó Ramiro, era una acción inmediata y silenciosa. Revocar legalmente el poder notarial que yo le había otorgado a Andrés en 2020. Mientras ese documento esté vigente, Isabel, él sigue teniendo el control legal para actuar en tu nombre. Podría vender la casa mañana mismo o iniciar un proceso para declararte incompetente. Es su arma principal. Y tenemos que desarmársela ya. La urgencia en su voz me sacudió. Comprendí que estaba en una carrera contra el tiempo y que cada hora que pasaba con ese poder en sus manos, mi vulnerabilidad crecía exponencialmente. Debíamos actuar con la precisión de un cirujano. El martes a las 3 de la tarde, me encontré de nuevo en la misma notaría donde, 2 años atrás, había firmado mi capitulación. El lugar no había cambiado, pero yo sí. Esta vez, caminaba con la espalda recta, con un propósito claro. El notario, un hombre de pocas palabras, leyó en voz alta el documento de revocación que Ramiro había redactado. Cada palabra, solemne del texto legal, revoco, anulo, dejo sin efecto, se sentía como una afirmación de mi existencia, un acto de recuperación de mi propia identidad. Estaba deshaciendo mi error más grande, borrando la firma que me había costado mi paz y casi mi patrimonio. Cuando llegó el momento de firmar, tomé el bolígrafo con una mano que no temblaba. Mi firma, que en el documento anterior había sido vacilante, ahora era firme. Cada letra trazada con una deliberada autoridad. Era más que una simple rúbrica. Era la firma de un nuevo contrato conmigo misma. Un pacto de no volver a permitir que el amor me cegara ante la verdad. Pagué los aranceles notariales en efectivo. Recibí mi copia sellada y salí de la oficina sintiendo el sol en la cara por primera vez en mucho tiempo. Andrés aún no lo sabía, pero su arma más poderosa acababa de ser convertida en un trozo de papel inútil. Dejaríamos que siguiera creyendo que tenía el control. Esa era una parte crucial de la estrategia de Ramiro. La notificación de la revocación le sería entregada en el momento más devastador posible. Por ahora, él seguiría operando bajo una falsa sensación de seguridad, convencido de su poder absoluto. Esta pequeña victoria secreta era la promesa de una victoria mucho mayor. Me sentía como una estratega moviendo mis piezas en la sombra, preparando el campo de batalla mientras mi oponente celebraba una victoria que ya no le pertenecía. El juego había cambiado, y él ni siquiera se había dado cuenta de que había empezado una nueva partida. La siguiente fase del plan requería una infiltración. Ramiro estaba convencido de que los 180.000 días transferidos a Panamá eran solo la punta del iceberg. Necesitábamos una visión completa de la contabilidad de la empresa, y para eso necesitábamos acceso a la computadora de Andrés, el cerebro digital de su operación fraudulenta. Solo había una persona que podía darnos esa entrada sin levantar sospechas. Camila. La llamé esa misma noche y le expliqué el plan. Su vacilación inicial fue vencida por el recuerdo del contrato de fideicomiso. Aceptó. El riesgo era enorme, pero la posibilidad de su propia liberación era un incentivo poderoso.
El plan se ejecutaría el miércoles, durante la comida. Andrés tenía una reunión de almuerzo sagrada todos los miércoles, de 1 a 3 de la tarde, con sus socios comerciales en el club de polo. Era una ventana de 2 horas, predecible y fiable. Camila me lo confirmó por mensaje de texto esa mañana. Todo sigue en pie. La puerta trasera estará sin seguro a la 1:15. Compré un disco duro externo de 2 terabytes, un dispositivo pequeño y discreto capaz de almacenar una vida entera de secretos. Sentía el pulso acelerado, la adrenalina de una operación encubierta, pero el miedo estaba dominado por una determinación inquebrantable. Entrar en mi propia casa a escondidas fue una de las experiencias más extrañas de mi vida. Cada crujido del suelo de madera me parecía un grito. Camila me esperaba en la cocina, pálida como un fantasma. No intercambiamos palabras, solo una mirada de entendimiento. Fui directamente a su despacho, un espacio minimalista y frío que reflejaba su personalidad. Su computadora portátil estaba sobre el escritorio. Conecté el disco duro y comencé la transferencia de archivos. La barra de progreso azul avanzaba con una lentitud torturante. Cada minuto se sentía como una hora. Cada sonido de un coche en la calle nos hacía contener la respiración. Fueron los 18 minutos más largos de mi vida. Finalmente, la pantalla mostró el mensaje. Transferencia completa. 250 gigabytes de datos. Toda la carpeta de documentos de su ordenador. Estaba ahora en la palma de mi mano. Expulsé el disco duro. Se lo mostré a Camila con un breve asentimiento de cabeza y salí de la casa tan silenciosamente como había entrado. Caminé las 2 manzanas hasta mi coche con el disco duro apretado en el bolsillo de mi abrigo. Se sentía pesado, no por su peso físico, sino por la densidad de las mentiras que contenía. Habíamos asaltado su fortaleza digital, y el arquitecto del fraude ni siquiera sabía que sus planos habían sido robados. El jueves fue un día de análisis forense. Ramiro contrató a un contable especializado en auditorías de fraude, un hombre de aspecto grisáceo, con unos ojos que parecían ver directamente a través de las cifras. Nos encerramos en una sala de conferencias y conectamos el disco duro. Lo que el contable descubrió en cuestión de horas fue una arquitectura de corrupción mucho más compleja de lo que habíamos imaginado. No solo eran las transferencias a Panamá, había una red de empresas fantasma, facturas infladas a proveedores inexistentes y un sistema de doble contabilidad para ocultar beneficios a los socios minoritarios. El desfalco no era de $180,000, sino que superaba los $700,000. Con esta nueva y abrumadora evidencia, estábamos listos para lanzar la ofensiva legal. El viernes a las 10 de la mañana, desde la oficina de Ramiro, se presentaron 2 requerimientos judiciales urgentes. El primero era una solicitud formal para una auditoría judicial inmediata de Transportes Sol del Sur y todas las empresas asociadas a Andrés Duarte, solicitando el congelamiento preventivo de las cuentas principales para evitar la fuga de capital. El segundo era una medida cautelar para prohibir la venta o transferencia de la propiedad en Los Fresnos 1254, argumentando una disputa de titularidad y un intento de enajenación fraudulenta de bienes. Fue un ataque quirúrgico, ejecutado a través de los portales digitales del sistema judicial. No hubo gritos ni confrontaciones, solo el clic silencioso de un ratón que ponía en marcha una maquinaria legal imparable. Ramiro me aseguró que, dada la solidez de las pruebas preliminares, un juez aprobaría las medidas en menos de 24 horas. La trampa estaba puesta. Los muros legales comenzaban a cerrarse alrededor de Andrés, y él seguía caminando, sonriente y despreocupado, directamente hacia el centro del laberinto, sin saber que la salida acababa de ser sellada. Nuestro plan dependía de un último factor: la ignorancia de Andrés. Las notificaciones oficiales del juzgado tardarían al menos un día hábil en ser procesadas y enviadas. Este lapso de tiempo era nuestra ventana de oportunidad. Él continuaría con su vida, con sus planes, creyendo que tenía el control absoluto. Esta creencia errónea era fundamental para la etapa final de mi estrategia. No quería simplemente ganarle en un tribunal. Quería que su derrota fuera tan pública y humillante como la ofensa que él me había infligido a mí. La justicia, a veces,
Necesita un escenario. Camila me llamó el viernes por la noche. Su voz era un torbellino de ansiedad y una extraña excitación. Lo ha confirmado todo, Isabel, me dijo. La cena es mañana por la noche. Ha invitado a una docena de personas, los inversores a los que quiere venderles el proyecto del condominio que planea construir aquí. Lo llama una celebración de futuras empresas. La ironía era tan amarga que casi sonreí. Él mismo estaba preparando el teatro para su propia exposición. Estaba invitando a una audiencia selecta para presenciar su caída, y ni siquiera lo sabía. El escenario era perfecto. No habría un lugar mejor para exponer su verdadero carácter que mi propia casa, frente a las personas cuyo dinero y confianza él codiciaba. La reputación, que era tan importante para él, sería desmantelada en el mismo lugar que simbolizaba su codicia. Su intento de vender mi casa para financiar sus futuros fraudes se convertiría en la pira funeraria de su credibilidad. Iba a darle a su audiencia un espectáculo inolvidable, una lección de arquitectura financiera y moral que no olvidarían jamás. Hablé con Ramiro para coordinar los últimos detalles. Él había conseguido que un oficial de justicia estuviera disponible para entregar las notificaciones judiciales en persona el sábado por la noche, a una hora específica que yo le indicaría. Ramiro también estaría presente, no como un amigo de la familia, sino como mi representante legal. Mi papel era simple: mantenerme serena, presentar las pruebas en una secuencia lógica y creciente, y permitir que la gravedad de sus propias acciones hiciera el resto. No necesitaba levantar la voz. La verdad gritaría por sí sola. Pasé el sábado en una calma casi meditativa. No había nervios ni miedo, solo la tranquila certeza de una arquitecta que revisa los cálculos finales antes de una demolición controlada. Elegí un vestido sencillo de lino azul oscuro, un color que proyectaba serenidad y autoridad. No me estaba vistiendo para una cena, sino para un juicio. Repasé mentalmente la secuencia de revelaciones, el ritmo, las pausas. Cada paso que había dado en la última semana había sido preciso. Cada prueba, una carga explosiva colocada en un punto de carga estructural. Esa noche, en mi casa, ante sus invitados, encendería la mecha. La celebración del futuro de Andrés se convertiría, en efecto, en el evento que definiría su futuro. El sábado por la mañana, horas antes de la cena, me encontraba en mi jardín. El aire estaba fresco y el sol tibio, y yo me dedicaba a la metódica tarea de podar mis rosales. Había una profunda satisfacción en el acto de cortar las ramas muertas para permitir que florecieran nuevos brotes. Era una metáfora perfecta para lo que estaba a punto de hacer en mi propia vida. Sentía una calma que no había experimentado en años, la serenidad que precede a las tormentas necesarias. Esta tranquilidad, sin embargo, fue destrozada por el sonido agudo de unos neumáticos frenando bruscamente frente a mi casa. No necesité darme la vuelta para saber de quién se trataba. La paz había terminado. La primera réplica del terremoto que yo había provocado acababa de llegar. Andrés salió de su BMW, dando un portazo que resonó en toda la calle. Su rostro, normalmente compuesto y arrogante, estaba desfigurado por una furia lívida. Caminó hacia mí, a grandes zancadas, atravesando el césped que yo misma había sembrado, con un sobre oficial en la mano, agitándolo como si fuera un arma. Era la notificación del juzgado, la medida cautelar que congelaba la venta de la casa. El primer misil de mi ofensiva silenciosa había dado en el blanco, y lo había hecho mucho más rápido de lo que yo esperaba. ¿Se puede saber qué demonios es esto?, gritó, su voz rompiendo la quietud de la mañana. Me lo puso delante de la cara, su mano temblando de rabia. Me quité los guantes de jardinería lentamente, deliberadamente. Lo miré a los ojos, sin miedo, y luego miré el papel. Mi serenidad pareció enfurecerlo aún más. Él esperaba lágrimas, pánico, una confesión de mi supuesta locura. No le di nada de eso. «Es exactamente lo que parece, Andrés», respondí, mi voz tan tranquila como el aire de la mañana. «Es un documento legal que protege mi casa de ser vendida sin mi consentimiento. Es una medida de protección para lo que es mío. Por primera vez en nuestra vida, la dinámica de poder entre nosotros se invirtió. Él era el que gritaba, el que había perdido el control.
mientras yo permanecía anclada en mi calma, inamovible como los viejos robles de la calle. Su rostro se congestionó de ira. «¡Estás senil! ¿Qué abogado buitre te convenció de hacer esta estupidez?», espetó, acercándose un paso más. «Esto no es nada. Voy a llamar a mi abogado y lo anulará en 1 hora. Y después de esto, voy a acelerar los papeles para tu internación. Esto prueba que no estás en tu sano juicio. No puedes seguir tomando estas decisiones destructivas». Se estaba mostrando tal y como era, cruel y despótico, confirmando cada una de las palabras que yo había grabado días antes. Estaba tan ciego de rabia que no se daba cuenta de que cada amenaza que profería era un clavo más en su propio ataúd. Dejé que su ira se agotara contra el muro de mi silencio. Cuando finalmente se detuvo para tomar aire, lo miré con una lástima casi genuina. «¿Crees que este papel es el verdadero problema, Andrés?», le dije suavemente, pero con un filo de acero en mi voz. «Pero te equivocas. Este papel es solo el primer ladrillo de un muro que ya no podrás derribar. Es solo el comienzo». Hice una pausa, dejándolo procesar mi extraña confianza. «Te sugiero que no canceles tu cena de esta noche. Disfrútala. Reúne a tus inversores y celebra tu futuro. Tengo la clara sensación de que será una velada absolutamente inolvidable para todos». Mi velada amenaza lo dejó desconcertado. Me escudriñó el rostro, buscando a la madre débil y sumisa que siempre había conocido, pero no la encontró. Vio a una extraña, a una oponente cuya estrategia no podía comprender. Su mente, tan lineal y arrogante, no podía procesar que yo, su madre a la que consideraba un mueble, pudiera haber orquestado algo más complejo que una simple pataleta. Farfulló algo sobre que estaba loca y que me arrepentiría, pero su convicción se había evaporado. Se dio la vuelta y se marchó, no con la furia con la que había llegado, sino con una nueva e incómoda semilla de duda plantada en su mente. Lo vi subir a su coche y marcharse, esta vez sin el portazo teatral. Me quedé de pie en mi jardín, el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas, pero con una sensación de triunfo electrizante. Esta confrontación no había sido parte del plan original, pero había resultado ser un paso intermedio crucial. Había cambiado las reglas del juego para la noche. Ya no era yo la única que preparaba una emboscada. Ahora él sabía que yo estaba luchando, que tenía defensas. Vendría a la cena no solo como el anfitrión arrogante, sino también con la guardia alta, buscando aplastar mi pequeña rebelión. Volví a mis rosales y con unas manos sorprendentemente firmes corté una última rama seca. La pequeña victoria de la mañana había sido vital. Me demostró que mi plan funcionaba y que el poder que él ostentaba era frágil, dependiente de mi sumisión. Pero no me hice ilusiones. La medida cautelar protegía mi casa, temporalmente, pero no resolvía el fraude. No me devolvía el control de la empresa, ni restauraba mi dignidad. Era solo una batalla, ganada en una guerra que aún no había terminado. La confrontación real, la demolición definitiva, estaba programada para esa noche, a las 7 en punto. Y ahora, gracias a su visita, la tensión era exquisitamente, peligrosamente alta. La puerta de mi casa se abrió a un escenario que yo había financiado, pero en el que ya no era la protagonista. Entré como una invitada más, observando la escena con la distancia de una arquitecta inspeccionando una obra ajena. Había una docena de invitados, la mayoría hombres de mediana edad con trajes caros y el aire de quien mide el mundo en porcentajes de retorno. Se reían de los chistes de Andrés, bebían mi vino y elogiaban una casa que mi hijo estaba a punto de venderles como si fuera suya. Andrés era el perfecto anfitrión, moviéndose entre los grupos con una copa de champán en la mano, pero noté una rigidez en su sonrisa, una tensión en sus hombros que no estaba allí la semana pasada. Nuestro encuentro en el jardín había dejado una fisura en su fachada de invencibilidad. Esta no era una audiencia de amigos o familiares, eran tiburones, inversores, socios potenciales, hombres para quienes la lealtad era un pasivo y la reputación un activo. Su juicio no sería emocional, sino financiero. Si percibían la más mínima debilidad, la más mínima mancha en la reputación de Andrés, se alejarían sin mirar atrás. Por
Eso eran la audiencia perfecta. Mi objetivo no era solo recuperar lo mío, sino asegurarme de que él no pudiera usar su fachada de éxito para estafar a nadie más. Camila estaba a su lado, interpretando su papel con una maestría que me sorprendió, sonriendo y asintiendo, pero sus ojos buscaron los míos a través del salón, y en ellos vi la misma determinación fría que sentía en mi propio corazón. Llegado el momento de sentarse a la mesa, Andrés ocupó la cabecera, el rey en su castillo usurpado. Golpeó su copa para pedir silencio, y la sala enmudeció. «Amigos, socios», comenzó, su voz llena de una confianza que sabía que era hueca. «Gracias por acompañarme esta noche. Estamos aquí no solo para disfrutar de una buena comida, sino para celebrar el nacimiento de un proyecto visionario. Este terreno», dijo, haciendo un gesto amplio que abarcaba mi hogar, «esta ubicación privilegiada pronto será la sede de Residencias El Fresno, un condominio de lujo que redefinirá el estándar de vida en 1900. Esta ciudad estaba vendiendo mi alma, y ellos aplaudieron. Terminó su discurso con un brindis por el futuro y abrió el turno de preguntas sobre los detalles de la inversión. El hombre a su derecha, un inversor de aspecto severo llamado Figueroa, estaba a punto de hablar, pero yo me adelanté. Dejé que un momento de silencio se instalara, creando un vacío que todas las miradas se apresuraron a llenar. Luego, con una voz clara que cortó el aire, dije: «Yo tengo una pregunta. Si me permites, Andrés». El cambio en la atmósfera fue instantáneo. La sorpresa se dibujó en todos los rostros. El anfitrión miró a la vieja madre relegada al final de la mesa, y por primera vez esa noche, el miedo asomó a sus ojos. El espectáculo acababa de comenzar. «Mi pregunta es sobre la viabilidad financiera del proyecto y la integridad de sus fundamentos», continué. Mi tono era el de un accionista en una junta directiva, no el de una madre. Andrés forzó una risa. «Mamá, estas son complejidades de negocios», lo interrumpí sin alzar la voz. «Un futuro interesante, sin duda, sobre todo si se financia con los $180,000 que transferiste a una cuenta no declarada en Panamá». El nombre del país cayó sobre la mesa con el peso de una confesión. La sonrisa de Andrés se desvaneció. Los inversores se miraron unos a otros, las sonrisas heladas en sus rostros. El aire se llenó de una desconfianza súbita y palpable. Antes de que pudiera articular una defensa, saqué de mi bolso un pequeño control remoto. Con un clic, la enorme pantalla de televisión que Andrés había instalado en el comedor cobró vida. Pero en lugar de mostrar los planos y renders del condominio, apareció una imagen nítida de un extracto bancario. «Les pido disculpas por la interrupción», dije a los invitados, «pero como la fundadora original de la empresa, de la que mi hijo es gerente, siento la responsabilidad de asegurar la total transparencia». Camila me había ayudado a conectar un dispositivo USB al televisor antes de que llegaran los invitados. Un pequeño acto de sabotaje perfectamente ejecutado. Mi voz se mantuvo uniforme, factual, mientras guiaba a la audiencia a través de la evidencia. Este, como pueden ver, es el primero de 3 desvíos de capital de Transportes Sol del Sur a una cuenta de una empresa fantasma en Panamá. Hice clic, y la siguiente imagen apareció. La segunda por $70,000, otro clic, y la tercera por $60,000 hace apenas 3 meses. El silencio en la sala era total, roto, solo por el suave zumbido del televisor. Los inversores ya no miraban a Andrés. Estaban hipnotizados por las cifras en la pantalla, sus mentes calculando rápidamente el riesgo que acababan de descubrir. «Eso es falso. Es un montaje», balbuceó Andrés, poniéndose de pie de un salto, su rostro pálido. «Mi madre, ella no está bien. Está confundida. No sabe lo que dice». Pero sus palabras sonaban huecas frente a la evidencia digital proyectada en alta definición, con los logos del banco y los números de transacción claramente visibles. Había perdido el control de la narrativa. En cuestión de segundos, había pasado de ser un empresario visionario a un posible estafador a los ojos de las mismas personas a las que intentaba impresionar. Su activo más valioso, su credibilidad, se estaba desmoronando en tiempo real. En ese momento, Camila se levantó.
Su movimiento fue tan elegante y medido que todas las miradas se volvieron hacia ella. ¿Está confundida, Andrés?, preguntó, su voz teñida de una tristeza herida que era imposible de fingir. ¿Tan confundida como yo cuando me hiciste firmar este fideicomiso para declararme incompetente y quedarte con mi herencia? La segunda bomba había sido lanzada, esta vez en el terreno de lo moral, de lo personal. El ataque venía ahora desde dos frentes, y Andrés estaba atrapado en el medio, completamente expuesto. Con un gesto dramático, Camila sacó una copia del contrato de fideicomiso y lo deslizó por la superficie de madera pulida de la mesa. El documento se detuvo justo delante del señor Figueroa, el inversor principal. Me dijo que era un documento para protegernos, para nuestro futuro, continuó Camila, su voz quebrándose ligeramente. Pero su verdadero futuro era un paraíso fiscal, y el mío era quedarme sin nada, legalmente atada a su voluntad. La historia de una esposa joven y rica traicionada era un arquetipo que todos en esa sala entendían perfectamente. El señor Figueroa tomó el documento con dos dedos, como si estuviera contaminado. Lo leyó, sus cejas frunciéndose cada vez más. Los otros inversores se inclinaron para ver. La traición financiera era un riesgo del negocio, pero la traición a la propia familia, a la esposa, hablaba de un nivel de depravación que trascendía los negocios. Señalaba un carácter podrido, una falta de honor que convertía a Andrés en un paria. Ya no era solo un riesgo, era veneno. La atmósfera de la cena había pasado de la celebración a la de un velatorio. Atrapado, humillado y expuesto, Andrés entró en pánico. Su fachada de sofisticación se hizo añicos, revelando al niño matón que había debajo. «¡Es una conspiración!», gritó, su voz aguda y estridente. «Las dos están conspirando contra mí. Ella la ha manipulado. Mi madre está enferma. Necesita ayuda psiquiátrica». Sus acusaciones salvajes solo sirvieron para confirmar su culpabilidad. La violencia de su reacción era la confesión que todos esperaban. Había perdido por completo los estribos. Y con ellos, el último vestigio de respeto que pudiera quedarle. «No estoy enferma, Andrés», dije, mi voz tranquila cortando su histeria. «Al contrario, nunca he estado más lúcida en mi vida. Y recuerdo cada palabra de la conversación que tuvimos esta misma mañana en mi jardín». Vi el terror en sus ojos al darse cuenta de lo que venía. No había entendido mi advertencia. Había subestimado a la arquitecta. Creía que yo solo tenía los planos de la casa, cuando en realidad tenía los planos de su alma oscura. Saqué mi teléfono del bolso. No necesité un sistema de sonido. En el silencio sepulcral de la habitación, presioné reproducir. Su propia voz, impregnada de una falsa compasión, llenó el aire. «Es por tu propio bien, mamá, para que no tomes malas decisiones. Un lugar como este te ofrecería los cuidados profesionales que necesitas». Las palabras flotaban en la sala, una prueba irrefutable de su cruel intención, una sentencia dictada por su propia boca. Nadie se movió, nadie respiró. Los invitados miraban a Andrés, que se había quedado helado, su rostro una máscara de horror y derrota. La grabación era la prueba definitiva de su monstruosidad. No era un hijo preocupado, ni un hombre de negocios ambicioso. Era un hombre dispuesto a encerrar a su propia madre para robarle su casa. El sonido de su voz, tan familiar para mí, se había convertido en el eco de su propia condena. La demolición de su reputación estaba completa. No quedaba piedra sobre piedra. Justo cuando la última palabra de la grabación se desvaneció en el silencio, sonó el timbre. El sonido, agudo y claro, hizo que todos se sobresaltaran. Fue un toque de escena perfecto, un cambio de acto anunciado. Andrés se giró hacia la puerta, su rostro pálido y sudoroso, como un animal acorralado que oye el chasquido de la trampa. No sabía quién era, pero sabía que no traía buenas noticias. Con una mirada mía, Camila se levantó y fue a abrir la puerta. El último acto de nuestra obra. Camila regresó al comedor, y detrás de ella venían dos hombres que cambiaron por completo la naturaleza del evento. El primero era Ramiro Ledesma, mi abogado, vestido con un traje oscuro que le daba la solemnidad de un juez. El segundo era un oficial de justicia,
un hombre corpulento con un uniforme impecable que sostenía una carpeta abultada. La cena de negocios se había transformado oficialmente en una diligencia judicial. El pánico en los ojos de Andrés se convirtió en pura desesperación. El juego había terminado. El oficial de justicia se acercó a la cabecera de la mesa. Con una voz monótona y oficial, se dirigió a mi hijo. «Señor Andrés Duarte, por orden del Tribunal Civil, le hago entrega formal de una medida cautelar que prohíbe la venta, transferencia o modificación de la titularidad de esta propiedad, con efecto inmediato». Le tendió el primer documento. La casa, el objeto central de su plan, acababa de serle arrebatada de las manos. Los inversores empezaron a recoger discretamente sus cosas. All right. Continuación, Ramiro dio un paso al frente. Colocó un segundo documento sobre la mesa, justo al lado del plato intacto de Andrés. «Y yo, como representante legal de la señora Isabel Duarte», dijo con una claridad rotunda, «te entrego la notificación oficial de la revocación notarial de todos y cada uno de los poderes que te fueron otorgados por mi clienta. A partir de este momento, no tienes ninguna autoridad legal para actuar en su nombre o en el de sus bienes. El poder, el arma que había usado para controlarme, le había sido despojado públicamente». Finalmente, Ramiro asestó el golpe de gracia. «Por último, Andrés, te informo que el mismo tribunal ha aprobado una auditoría judicial completa de Transportes Sol del Sur. Como medida preventiva para evitar la destrucción de pruebas o la fuga de capitales, todas las cuentas bancarias de la empresa, así como tus cuentas personales asociadas, han sido congeladas. La tríada de la ruina, la casa, el poder, el dinero. En menos de 15 minutos, lo había perdido todo. Se desplomó en su silla, un rey destronado en un banquete fúnebre. Los inversores, en silencio, se levantaron y desfilaron hacia la salida, abandonando el barco que se hundía. Cuando el último de los inversores se hubo marchado, llevándose consigo los ecos de una catástrofe financiera, un silencio espeso y pesado cayó sobre el comedor. La comida, apenas probada, se enfriaba en los platos de porcelana. Andrés permanecía sentado en la cabecera de la mesa, pero ya no era un rey, era una ruina humana, un hombre hueco rodeado por los escombros de sus propias ambiciones. No le dirigí ni una palabra más. La arquitecta había terminado la demolición. Ahora le tocaba al personal de limpieza. Caminé hacia la puerta principal, la abrí de par en par y me quedé allí, esperando en silencio. Él levantó la vista, entendió el gesto. Sin mirarme, se levantó y salió de la casa que había intentado robar, con las manos vacías y un futuro en cenizas. Al día siguiente, un cerrajero cambió cada una de las cerraduras de la casa. El sonido metálico de los nuevos mecanismos encajando en su lugar fue la música de mi liberación. El silencio que siguió ya no era el de la soledad, sino el de la paz. Dediqué la semana a un ritual de purificación. Vacié su despacho, empaquetando sus trajes caros y sus documentos de negocios en cajas anónimas. Transformé ese espacio frío y calculador en un cuarto de huéspedes, cálido y acogedor. Fue un exorcismo. Estaba reclamando mi territorio, no solo física, sino espiritualmente. Estaba restaurando mi hogar a su diseño original, un lugar de seguridad y calidez, no una pieza en un tablero de especulación inmobiliaria. Establecí un nuevo perímetro de seguridad, esta vez emocional. Todas las comunicaciones con Andrés serían canalizadas a través de nuestros abogados. Un par de semanas después, llegó una carta escrita a mano por él. Reconocí su caligrafía en el sobre. Sin la menor vacilación, se la entregué a Ramiro sin abrirla. No me interesaban sus súplicas, sus excusas o sus manipulaciones. El amor incondicional de una madre tiene límites, y el mío se había solidificado en una frontera inexpugnable. Proteger mi paz era ahora mi principal prioridad, y esa paz requería un silencio absoluto de su parte. El puente entre nosotros no estaba roto. Había sido demolido conscientemente, viga por viga. Camila, por su parte, construyó sus propias fronteras. Presentó la demanda de divorcio una semana después de la cena, citando fraude y diferencias irreconciliables. Se negó a pedirle un centavo más.
allá de lo que legalmente le correspondía, por la anulación de su fideicomiso. Quería su libertad, no su dinero manchado. Nuestra alianza, forjada en la adversidad, evolucionó hacia un respeto mutuo entre dos mujeres que se habían negado a ser víctimas. Nos mantuvimos en contacto, no por necesidad, sino por una afinidad genuina. Ambas habíamos sobrevivido al mismo naufragio y habíamos aprendido a navegar por nuestra cuenta, cada una en su propio barco, pero reconociendo a la otra en el horizonte. Los meses pasaron. La batalla legal continuó en la distancia, un complejo proceso de auditorías y litigios que Ramiro manejaba con una eficiencia implacable. Pero esa batalla ya no era el centro de mi universo. Se había convertido en un ruido de fondo, una formalidad administrativa. Mi vida, mientras tanto, había encontrado un nuevo y tranquilo ritmo. Había desempolvado mi vieja mesa de dibujo y había vuelto a diseñar, no por dinero, sino por placer. Estaba trabajando en los planos de una pequeña biblioteca comunitaria para el barrio, un proyecto que donaría a la ciudad. Estaba construyendo de nuevo, esta vez para otros, para la comunidad. La escena que define mi nueva vida tuvo lugar una tarde de primavera, 6 meses después de la cena. Estaba en mi jardín, podando mis rosales, que florecían con una vitalidad renovada. El aire olía a tierra húmeda y a pétalos frescos. La casa a mi espalda se sentía segura, mía de una forma en que no se había sentido en años. La paz no era algo que esperaba, sino algo que había construido con mis propias manos, con decisiones firmes y límites claros. El sol de la tarde bañaba las flores con una luz dorada, y por primera vez en mucho tiempo me sentí completa, dueña de mi espacio, de mi tiempo y de mi destino. Entonces vi a Camila acercándose por el sendero del jardín. No venía con la urgencia de una crisis, sino con la calma de una visita amistosa. Traía a mi nieto Leo de la mano y, en la otra, una bandeja con 2 tazas de té y galletas. Su presencia ya no era un recordatorio de la traición, sino un símbolo de una nueva forma de familia, una elegida, no impuesta. Nos sentamos juntas en el porche, bebiendo té mientras Leo corría por el césped, persiguiendo mariposas. Hablamos de libros, de plantas, de los pequeños absurdos de la vida. Éramos 2 supervivientes compartiendo un momento de paz ganado a pulso. Había comprado un pequeño kit para construir una casa para pájaros. Saqué las piezas de madera y los pequeños clavos y llamé a Leo. Me senté con él en los escalones del porche y, con paciencia, le enseñé cómo encajar las paredes, cómo asegurar el techo, cómo crear una entrada lo suficientemente grande para un pájaro, pero lo suficientemente pequeña para mantenerlo a salvo de los depredadores. Guié sus pequeñas manos mientras martillaba torpemente los clavos, explicándole que cada pieza era importante, que una buena estructura necesita una base sólida y un diseño inteligente. Estaba transmitiendo mi legado, no de dinero, sino de conocimiento, el arte de construir refugios. Mientras observaba a mi nieto, concentrado y serio en su pequeña tarea de construcción, comprendí la verdadera naturaleza de mi victoria. No se trataba de la casa, ni del dinero, ni siquiera de la venganza. Se trataba de la recuperación de mi propio valor como arquitecta de mi vida. Andrés me había visto como una estructura vieja, lista para ser demolida y reemplazada por algo más nuevo y brillante. Me había subestimado, y ese fue su error fatal. Había olvidado que la experiencia no es una debilidad, sino una forma de sabiduría profunda, un conocimiento íntimo de los materiales y las tensiones. Leo terminó de clavar el último clavo y levantó la pajarera con orgullo. Fuimos juntos a uno de los viejos árboles del jardín y la colgamos de una rama fuerte. Nos quedamos un momento en silencio, admirando nuestra pequeña obra, un nuevo hogar, esperando a sus habitantes. En ese instante, todo el dolor y la lucha de los últimos meses se condensaron en una sola y clara verdad, una lección final. Hay quienes creen que la vejez es una estructura en ruinas. No se dan cuenta de que es cuando por fin conoces el diseño de cada llave. Cuéntame abajo qué parte de esta historia te impactó más. Si crees que esta verdad puede ayudar a otra persona, deja tu like para que llegue más lejos. Hasta la próxima.